Bueno, pues muy buenas noches a todas, todos, todes que están acá presentes, que amablemente se sumaron a una convocatoria de alguna manera rápida, por así decirlo. Express, claro. Sí, express, porque déjame, les comparto un poco el contexto, ¿no? En el cual nace compartir este maravilloso libro que tiene que ver con, pues, el seminario de posgrado, que es un seminario interinstitucional, con el doctorado interinstitucional en psicología, gracias a la gestión de la doctora Lucía Pérez Sánchez, que de alguna manera logramos hacer como este tipo de ejercicios pedagógicos, didácticos, de traer gente que nos quiera compartir sus experiencias desde ser una persona LGBT, su ser terapeuta y sobre todo ser profesor o profesora, ¿no? Y que tiene pues toda esta experiencia y esta trayectoria en investigación, ¿no? Y que también asumimos un compromiso muy fuerte desde la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene que ver con ser un contrapeso a la vendimia de temas LGBT, ¿no? En terapia familiar, ¿no? Que cuestan luego, me enteré de ahí de un diplomaducho de 30,000 pesos. De verdad, no, ya me tendré mi momento para explayarme. Ahorita es el momento de Edgar. Entonces, el contexto es este seminario en el cual estamos compartiendo, ¿no? Desde este lugar de investigación, el ser terapeutas y evidentemente vivirnos desde la diversidad sexual. Y el día de hoy, pues con muchísimo gusto, tenemos a nuestro queridísimo, el doctor, que honor el que merece, ¿verdad? El doctor Edgar Lomelí Aquino, quien, aunque me dijo que leyera una cosa muy breve de su semblanza, de todas maneras voy a leer la que nos amablemente nos comparte en su libro para que sepan quién es y tengan también la confianza, evidentemente, para preguntarle, ¿no? O sea, lo que ustedes quieran saber sobre este maravilloso libro. Bueno, pues Edgar es psicólogo, es psicoterapeuta sistémico y doctor en ciencias del acompañamiento humano. Además de dedicarse a acompañar desde la psicoterapia individual, de pareja, triejas y policuas, especialmente la experiencia del trabajo clínico con relaciones no monogámicas consensuadas han sido un elemento de crecimiento a nivel personal y profesional, llevándolo a compartir esta experiencia con otros colegas, terapeutas en diferentes latitudes en el mundo. Además, es docente y catedrático en instituciones educativas en México, Paraguay, Brasil, Chile e Italia. Es supervisor de casos clínicos y formador de terapeutas. También aquí vamos a añadirle nuestro súper reconocimiento de que él es parte de este trabajo que hacemos colectivamente, ¿no? En la UNAM, que es una línea de investigación, se llama Ciencia, Género y Tecnología, de la cual hay dos brazos estratégicos. El didáctico, que es este seminario, y el otro, que es la formación de terapeutas por medio de la Clínica Virtual de Terapia Familiar, que actualmente es un proyecto de investigación interinstitucional, al cual precisamente abrazo y quiero muchísimo a Edgar por habernos compartido pues todo lo que él sabe, porque tiene una formación muy humilde que nos muestra aquí, pero es enorme lo que él nos puede compartir, ¿no? Bueno, yo sé que nos hablas desde un lugar de mucha humildad, entonces, bueno, ahora, Edgar, ¿por dónde te gustaría empezar? Yo te compartí una serie de preguntas, pero a mí me gustaría que te presentaras, nos presentaras un poquito del libro mucho antes de yo meter mi cuchara. Entonces tú tienes ahorita totalmente la palabra. Me parece perfecto. Bueno, gracias de verdad, Fausto, por este espacio. Gracias a todas y a todos y a todos que el día de hoy eh, nos regalan su presencia, su atención y su pensamiento crítico al respecto también. Fíjense que, bueno, quiero primero decirles o platicarles un poquito cómo surge este libro. Eh, eh, y que primero que nada no pensé
que lo escribiría alguna vez. No es que haya sido un libro que dije, ah, sí, lo haré y entonces planeo cómo hacerlo. Les platico que hace 10 años, cuando comenzaba justamente mis pininos en todos los procesos psicológicos y terapéuticos, llegó en una ocasión bueno, yo radico en Guadalajara, eso es importante. Soy originario a propósito de el contexto situado y además de nuestra interseccionalidad, yo soy originario de un pueblo al sur de Jalisco, que se llama Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Es un pequeño pueblo, yo les digo que es un pueblo muy muy exclusivo. Pocos tenemos el privilegio de haber nacido ahí, ¿sí? Y la verdad es que es una maravilla y con mucho orgullo soy tecuitatlense. Y bueno, pero la vida me ha llevado a estar en distintos lugares, ¿no? En la actualidad radico en Guadalajara y cuando llegó la primera pareja, una pareja cisgénero heterosexual, ¿sí? A mi consultorio, que me dicen, bueno, ya saben, ¿no?, cuál es su motivo de consulta, y me dicen ellos, bueno, la verdad es que nos queremos mucho, queremos decirte que llevamos 3 años de vivir juntos, más otros 3 de relación, de noviazgo. La verdad es que son 6 años de una relación que ha tenido sus altibajos, pero en este momento creo que estamos en un momento muy lindo, donde tenemos proyectos en común. De verdad, hemos crecido muchos como pareja, y yo me empecé así, bueno, entonces, ¿a qué vienen, no? Esta parte de no me había tocado nadie que llegara con las cosas tan lindas que tenían en su relación. Y yo decía, bueno, y en este momento no sé, me van a decir, y bueno, entonces la infidelidad, bueno, y entonces tenemos dificultad económica, entonces tenemos dificultad sexual. Yo me esperaba la problemática, ¿no?, en un primer momento, y me dicen, y estamos en un momento tan bello, pero hemos tomado una decisión. Y la decisión ha sido la de abrir nuestra pareja. Queremos abrir nuestra relación. Y lo queremos hacer a través o acompañados de la mano de un profesional, porque no queremos lastimarnos, no queremos hacernos daño en el proceso. Y yo me volteé a mí mismo en ese momento y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago yo con mi ciclo vital de la familia que estudié? ¿Sí? Eh, Les digo, perdonen lo informal, pero ese soy yo también, soy esta persona llana y a veces medio ranchera. Y es como, ¿se acuerdan de este meme de Esteban, el que fue a la doctora Polo, que le echaron el agua encima y dijo, estúpido mi pelo, idiota, ¿no? Así yo decía, así, estúpido mi ciclo vital, idiota, ¿dónde quedó? ¿Sí? ¿Dónde quedó mi ciclo vital? No sé qué hacer yo aquí. Y yo volteaba así de la mano de un profesional y yo, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese profesional experto en esto? ¿De qué me hablas? ¿No? Y en ese momento entendí que estaba en una serie de dificultades. Y mi dificultad yo la traduje en un primer momento con un ¿qué voy a hacer? Como si dependiera de mí, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer es abrirme y fui muy honesto con ellos y decir, pues yo no conozco prácticamente nada de las relaciones no monógamas, ¿sí? Pero con gusto, y si ustedes confían, yo puedo aprender junto con ustedes. Y vamos juntas, juntos, pues viendo y cuidándonos en este proceso de su relación, ¿sí? Y ese fue la primera pareja que llegó a mi consulta y que me obligó
a conocer. De ahí, claro, que empecé a buscar y a documentarme y, por supuesto, a leer Ética Promiscua, a leer a Brigitte Basalo, a otros autores y autoras, Nick Braida, que es un académico de la Universidad de Milán, y que yo decía, bueno, a ver, necesito saber cómo es que funciona esto. Pero en realidad, eh, la gran riqueza fue primero la experiencia clínica, fue lo clínico. Esto nace en lo clínico, no nace en un proyecto de investigación a priori, sino sale a posteriori de la experiencia clínica. Después de algunos años y el regalo de la pandemia, fue al final, yo hacía mis propios apuntes y mis propios instrumentos, ¿no? De, bueno, ¿qué tendría que tener un contrato relacional? ¿No? Entonces empezaba a hacer algunos tipos de formatos, decir, bueno, ¿por dónde, qué tengo que explorar? Entonces empezaba a hacer mis brújula de, bueno, qué tipo de relaciones, cómo va a ser el acuerdo y cómo van a, porque además me encontraba con la dificultad de que era imposible acordar todo y ponerle nombre a todos los acuerdos antes. Y, y bueno, empecé justo a sistematizarlo. Y en la pandemia, me regaló la pandemia la posibilidad de, de a través de justo las plataformas digitales, empezar a tener o atender personas de otras latitudes, incluso de otros países, en cuanto a las relaciones no monógamas. Y entonces lo que hice fue poner a prueba una propuesta que, más que modelo de atención, es una perspectiva clínica de las relaciones no monógamas desde lo sistémico. Y lo, lo empecé a testear con las personas que justamente accedieron, obviamente con los criterios de confidencialidad y con la autorización de participar en este ensayo clínico, Ujú. ¿sí? Y ese fue el fruto de una sistematización, que es este libro, que además de cuando lo terminé de escribir a cuando se publicó pasaron 2 años. Y después de pasar 2 años, esto tiene que ver, y creo que tiene que ver mucho también porque yo quería confiar en un editorial que me diera respaldo, y lo propuse a un editorial que en terapia sistémica tiene mucho prestigio, ¿no? Y me gostearon prácticamente, me hicieron mandar todo el manuscrito y me hicieron esperar 6 meses para gostearme y no decirme no, gracias. Así lo dicen en sus políticas, debo decirlo, ¿eh? Que Ok. si después de un cierto tiempo no recibe respuesta, pues te des por bien entendido que no fue aceptado, ¿no? Y bueno, de ahí pasó. Ese es el contexto de dónde surge este libro, de dónde surge, que no es ni siquiera la propuesta de la verdad sobre la terapia sistémica relacional no monógama. Así lo digo incluso en la contraportada, de poner el ojo crítico incluso en lo que dice el mismo libro, pero sí es un primer intento más que intento, una primera sistematización de una posible reflexión que tiene que tener el terapeuta, o que está invitada el terapeuta, la terapeuta sistémico, a preguntarse sobre esto, ¿sí? Y sobre las relaciones no monógamas, por ejemplo, toda la teoría y toda la epistemología que aprendemos desde, no sé, por ejemplo, las alianzas o las coaliciones, ¿sí? ¿Cómo se da respecto a esto? ¿Cómo se da el doble vínculo? ¿Cómo se da
las exclusiones, toda esta dinámica relacional en esto, pues bueno, es importante conocerlo. Y bueno, así surge, así surge. Ok, no, me encanta esto y me lleva precisamente a otra pregunta, ¿no? Que tiene Sí, que ver con de lo que hemos conversado sobre el pensamiento de tercer orden, estas críticas, ¿no? Necesarias para repensarnos, resituarnos la manera en la que incluso aprendimos la terapia, porque además sí, quiero reconocer todo el conocimiento que tú tienes de la escuela de Milán, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones, qué tensiones has podido darte cuenta que necesitas resolver o que te has ido acercando de una manera curiosa al tema precisamente del pensamiento tercer orden junto con la escuela de Milán? O sea, tú sabes, yo lo hemos platicado, me sí. interesa mucho tu opinión al respecto. Sí. Bueno, quisiera primero hacer un marco histórico contextual Me encanta. brevísimo, ¿sí? Y que anticipo que me voy a quedar corto, evidentemente, porque no es el tema, ¿no? Eh, pero sí quisiera solo dibujarlo como un boceto Me encanta. histórico de esto, ¿no? ¿Quieres compartir algo? No, por lo Ah, pronto bueno, no. a ver, Eh, sí, en este marco teórico, la Escuela de Milán en concreto, hay que distinguir tres cosas. Una es la Escuela de Milán, el Grupo de Milán, el Milan Approach. Son tres cosas distintas y que de repente se habla del modelo de Milán y cuando se habla del modelo de Milán hace referencia a un periodo histórico de eso, ¿sí? Y a ciertas personas en concreto, ¿sí? Inicialmente, Mara Selvini Palazzoli convoca justamente a Giuliana Prata, a Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin, ¿sí? Que son este grupo de Milán, que originalmente trabajan y que, por ejemplo, empiezan a trabajar con las familias. Lo novedoso era esto, ¿no? El poder trabajar con las familias y en concreto, por ejemplo, Mara trabajaba con las anoréxicas y con hay que recordar que en ese entonces, en el DSM, si mal no recuerdo, el 3 la anorexia estaba dentro de los trastornos psicóticos. ¿Sí? Entonces se hablaba, por ejemplo, en los juegos psicóticos de la familia, eh, la anorexia, que fue el primer libro de ella sobre anorexia nerviosa, ¿no? Eh, se hablaba de esta dinámica y el abordaje familiar, que esto era lo novedoso, no ver a la persona de forma monádica, como, en la dinámica intrapsíquica, sino en las dinámicas interaccionales de la familia que psicotizaban, ¿no? A algún miembro en la familia. Eh, y este era el grupo de Milán que justamente hablaba de paradoja y contraparadoja, que ahí en paradoja y contraparadoja está la prescripción invariable, que por ejemplo en la actualidad ya no se usa, ¿sí? Que es algo importante que decir, o sea, es algo que pertenecía a ese momento histórico, ¿vale? Después hubo una división en donde Giuliana Prata, junto con Mara Selvini, que decían continuar con la parte de la investigación, ¿sí? Se separan y Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin fundan la Escuela de Milán, ¿sí? Y porque ellos se dedican más al aspecto clínico y a la formación de terapeutas, ¿sí? Y entonces, el último escrito firmado por los cuatro es este de neutralidad, eh, hipotetización, ¿no? Y circularidad, ¿sí? Que ya empieza a marcarse la distinción entre, entre los dos aspectos, no quisiera decir bandos,
porque no es eso, no se trata de bandos, sino líneas distintas, ¿no? Que querían seguir. Y entonces ha habido una evolución del pensamiento y que este es el Milan Approach. mm, Es que ya entra en la segunda cibernética, no en primera cibernética como estaba el grupo de Milán, sino en segunda cibernética. Y que incluso en la actualidad, de hecho, este año acaba de salir en el Family Process, mm, ¿sí? Un artículo en donde se actualiza el pensamiento del Milan Approach, ¿sí? Que es eso, deja de ser el modelo de Milán para ser un enfoque, justamente, porque no es modelo, sino es un enfoque, es una forma de pensar. Entonces, en ese sentido, ya, ahora sí respondiendo a la pregunta, ¿no? Que tiene que ver, cuéntame. primero, una de las cosas que yo me encuentro es en el cómo se entiende la neutralidad, ¿sí? Eh, es verdad que Gianfranco Chequín en Irreverencia, ¿no? Habla de esta neutralidad. Sin embargo, en el cómo se entiende la neutralidad desde el Milan Approach, ¿sí? En la actualidad, no es, eh, es justamente todo lo contrario a anestesiarse. Es todo lo contrario. Es este proceso de darse cuenta dónde está situado. Hoy lo podemos decir desde un pensamiento situado, Mm, ¿sí? Pero se decía, es importante reconocer los prejuicios, ¿sí? Y los prejuicios tienen que ver con, hoy podremos decirlo, una interseccionalidad, ¿sí? Hoy podemos decir desde dónde estamos, mm, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Teresa Arcelloni mm, eh, habla más de una equicercanía más que de una neutralidad, mm, ¿sí? Y la equicercanía tomando en cuenta el posicionamiento clínico, es decir, en donde justamente el terapeuta debe ser X cercano a los miembros del sistema. Pero esto no habla de, de olvidar o ignorar dónde está situado y posicionado el terapeuta. Eso es importante, ¿sí? Por supuesto que lo está. Sin embargo, debo decir una cosa. Yo soy mexicano, soy originario de Teocuitablandia, les dije, mm. ¿sí? Y yo me vivo desde acá. Creo que es importante el proceso de la decolonización, sí lo es, ¿sí? Pero no solo eh, anti-europea, no es anti-europea, es decir, no es negar la contribución que el Milan Approach hace en el segundo orden, ¿sí? El tercer orden no se puede dar en México desde Milán, Ah, ¿sí? Entonces, por supuesto, este libro tendrá una evolución, por supuesto, y en donde estaremos trabajando, por ejemplo, una de las grandes diferencias que yo encuentro es que hasta en la actualidad las configuraciones no monogámicas las encuentro en contextos urbanos. No hay dato que existan las no monogamias en contextos rurales, así como se conocen, como se nombran, ¿sí? Sin embargo, sí existen, por ejemplo, en comunidades sotziles, en comunidades ramoris, ¿sí? mm, Eh, eh, formas desde la cosmovisión en donde permiten la comprensión de relaciones, ¿sí? Que son más comunitarias, como por ejemplo la policrianza, claro. ¿sí? En donde, por ejemplo, en la policrianza tenemos, por ejemplo, en la comunidad Rarámuri, en donde los hijos no son los hijos de Luis y de Fernanda, ¿sí? Son hijos de la comunidad. Y por lo tanto, como son hijos de la comunidad, hay una corresponsabilidad de la crianza de todas y todos y todes, ¿no? En ese sentido. Y entonces,
En comunidades sotziles también existen también formas comunitarias de entender las relaciones, ¿sí? Y claro que hay esto es importantísimo. Por ejemplo, en la Amazonia brasileña, en Brasil hay muchísima investigación, mucha, de verdad hay muchos autores brasileños que han dado pasos enormes a pesar del momento político en el que se encuentran, ¿sí? Que es de derecha. Hay mucha investigación sobre las relaciones no monogámicas y el poliamor, por ejemplo. ¿Sí? Wow. Nosotros en México ya hay un precedente legal, por ejemplo, en Puebla, donde ya se ganó un amparo de reconocimiento civil de una trieja. Fíjate. Wow. ¿Sí? No, me encanta. Entonces, es eso. No sé si... No, 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 me encanta porque retomando algunas ideas, sobre todo, primero, cómo nos ayudas a clarificar cuándo es una aproximación y cuándo es el grupo de Milán, ¿no? Teniendo en Ajá, cuenta eso, ya podemos distinguir sí a los autores y a las autoras, pero no casarnos con ellos, al exacto. contrario, sino que tiene que ver con esta parte de situarnos y decir, muy bonito, Milán es un espacio geográfico y político, ¿no? Nos contribuye, no lo estamos negando, no es es una tradición de cancelación, para nada estamos ahí, No, sino que más bien reconocer un pensamiento crítico, es decir, diferenciar los aportes de lo que podemos retomar acá. Y me encanta cómo vas hilando esta idea de que las parejas poliamorosas las podemos encontrar en diversas situaciones rurales o precisamente más de tipo citadina, ¿no? Por así decirlo, y nos va situando en cada una de los contextos latinos, de alguna forma, ¿no? Entonces, al menos creo que enriquece muchísimo de ese lado, ¿no? Ahora, para ir siguiendo en esta conversación, a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Ya un poquito situándonos en estas configuraciones y que me encantó el concepto, ¿no? De esta orientación relacional. Me encanta, soy fan. ujú. ¿De qué manera las configuraciones no monógamas desafían los supuestos tradicionales con los que solemos trabajar en terapia de pareja? O sea, ya nos platicaste un Uf, poco, pero sí, ahí sí me gustaría compartir, ¿vale? dale. ¿Quieres Déjame compartir una lámina? Dale. pantalla, sí. Entonces déjame, Sí, te pongo, varios pueden compartir. Listo. Ajá. Ventana aquí. A ver. El único detalle es que como no me dejó entrar desde la aplicación Zoom, Ajá. no los veo. Entonces solo si me haces caras, gestos, no los voy a ver. ¿Va? Entonces, interrúmpeme, por favor. Ok, ok, te lanzo un pitazo. Sí, por favor. Dale. A ver, me voy a adelantar en un poquito. Ahorita regreso a eso si quieren. Esto es lo que les decía. Ah, miren, esto es importante decirlo. Y que tiene que ver esto con lo que tú nos dices. Eh, Gabriel García Márquez, otra referencia latina, me encanta por eso, ¿no? Ujú, En Cien años de la soledad, cuando en las primeras páginas habla de Macondo y dice, Macondo entonces era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, ¿sí? Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Eso es importante, porque antes yo me decía a mí mismo que yo no era un activista, porque debo decir que yo no soy no monógamo, yo soy monógamo, ¿sí? Y entonces yo decía, pues yo no me considero un activista, pero hasta que entendí, y además trabajando con activistas aquí en Guadalajara que sí, o en cercanía con activistas que sí son activistas de las no monogamias, entendí que al final este es un activismo académico, ¿sí?
es una forma de visibilizar. Y por Total. eso era eso. O sea, son realidades que aunque no tengan nombre o que no los conozca, yo como terapeuta, que yo no sepa cómo funcionen, no significa que no existen. Que yo como terapeuta no sepa, porque mi epistemología que yo estudié hace 20 años, hace 5 años, o en la actualidad estoy estudiando y no me la enseñan, no significa que no existe. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es una realidad existente. Pero fíjate muy bien. Bueno, les decía de esto. Déjenme pasar a lo que yo quiero decirles sobre esto. Bueno, ahorita llego a eso. Ay, denme un segundito. Wow. Fíjense muy bien. ¿Por qué es importante para el terapeuta y con qué se encuentran dentro de las premisas sistémicas? Porque la perspectiva es importante. El situarnos, como decíamos, es importante. ¿Sí? Sí, en esta imagen que me parece maravillosa, eh, eh, nos habla de un mismo objeto que se visualiza, ¿sí? Sin embargo, el significado o la interpretación que tiene el mismo objeto depende de quien lo mira, ¿sí? Y es donde no podemos ser ingenuos y decir que nuestra forma de mirar no influye sobre el cómo se entiende y a qué damos importancia o no en las relaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, mi posición como terapeuta responde esto a mis premisas, a mis prejuicios y a la interseccionalidad en la que estoy. Es decir, eh, vivimos mediados a través de esto. O sea, es hablar de estos lentes a través de los cuales vemos la realidad. Y es importante saber cuáles son esos lentes y cuáles son estos filtros que pueden ser como Enrique Dussel habla sobre la decolonización pedagógica, ¿no? Enrique Dussel habla sobre esta el Europa, ay, discúlpeme si me lenguó la traba. No te preocupes. Centrismo de la Europa, europecentrismo, El eurocentrismo. eso, gracias, eurocentrismo, gracias. El eurocentrismo y mirar desde América Latina, mirar desde de otras latitudes, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de estas premisas, es importante hablarlo. Y aquí hago referencia a un discurso que un académico, Wallace, de una universidad en Estados Unidos, hace a los graduados. Y me encanta porque es una metáfora hermosa. No sé quién de ustedes conoce ese discurso. Lo puede encontrar, está abierto en internet. Y Wallace utiliza una metáfora y dice, cuenta que están unos peces nadando en el mar, ¿sí? Y se encuentran dos peces jóvenes, pues nadando, pasando el día, cuando se encuentran a un anciano pez que pasa frente a ellos y les dice, buenos días jóvenes, ¿qué tal el agua? ¿Sí? Pasa el anciano y los dos jóvenes voltean y se dicen, ¿qué rayos es el agua? ¿Sí? Claro. Y en ese sentido, eso es lo que en el terapeuta es importante tomar conciencia sobre qué prejuicios estoy situado, sobre qué premisas epistemológicas también estoy situado. Si yo, por ejemplo, entiendo una epistemología que responde solo a un primer mundo, Claro. claro, yo juzgo porque esa es una de las cosas que me han dicho, ¿eh? Así de, no, claro, Edgar, es que esto solo se da en países europeos. Y yo, claro que no. De entrada, yo ni las conocía y yo viví 5 años en Europa, ¿sí? Yo las conocí aquí, en Guadalajara, ¿sí? Y no los conocí a través de libros, los conocí a través de personas,
que vivían disidencias relacionales. Y esto, las orientaciones relacionales es importante decirlo porque muchas personas tienen un prejuicio muy grande respecto y lo tenía yo mismo, a las relaciones no monógamas, que era algo que era exclusivo, que pertenecía a la diversidad sexual, ¿sí? A las diversidades sexogenéricas. Y no, no tiene nada que, bueno, no es que no tenga nada que ver. Cuando hablamos de orientación relacional, no hacemos referencia a orientación sexogenérica, sino a diversidad relacional, a modelos distintos de vincularse, de vincularnos, ¿sí? Dentro de las diversidades relacionales caben también las diversidades sexogenéricas, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de un paraguas distinto de las diversidades no monogámicas, ¿vale? Entonces, eso es importante para un terapeuta, ¿sí? Es importante decir, no es lo mismo orientación sexual que orientación relacional, ¿sí? Y esto es importante para el terapeuta. ¿Y a qué se enfrenta el terapeuta? Pues se enfrenta a que no hay epistemologías no monógamas y sin querer mmm, pecar de egocentrismo y de vanagloria, ¿no? Para mí era importante esto. Este es un primer saque, no es el saque. Ujú. Para mí este es un primer saque que pone justamente a la terapia sistémica a decir, oye, acuérdate, ¿sí? Que no solo existe la monogamia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se enfrenta el terapeuta hoy? Se enfrenta a huecos epistemológicos, a huecos teóricos y a estudios que no se han hecho sobre las relaciones no monógamas. ¿Sí? Hoy como hoy, después del 2022 para acá, ha habido una gran difusión sobre estas, sobre una gran visibilización y ya empieza a haber producción académica de esto. Pero en realidad, en nuestro contexto en México, atrás del 2000 no hay. 2020, perdón. ¿Sí? Claro. No lo hay. Hay en Latinoamérica, como les decía, en Brasil, en Argentina, ¿sí? En Argentina hay bastante reflexión sobre esto. No sé si me primero respondí, Fausto. No, sí, totalmente, porque además, a ver, recordando y aquí haciendo spoiler de tu libro, ¿no? En el capítulo uno, me encanta porque tú inicias con un punto central, porque es usual que cuando vemos terapia de pareja, nos pongan a Stenberg, un hitazo, ¿no? Creo que fue su One Hit Wonder, ¿no? ¿En Cuando qué nos página estás, perdón, para seguirte? a ver, estoy en el capítulo uno, pero antes, en la introducción, cuando estás hablando de la Ya. modernidad, sitúas Ajá. precisamente a Stenberg, Ah, ¿no? ya, claro, claro. Sí, que fue el Es- boom. sí, es Sí, o sea, por eso digo, es el One Hit Wonder que tuvo este señor, ¿no? Y que sí, lo sí, siguen sí. reproduciendo en las formaciones. Pero en el capítulo uno, a mí me gusta mucho cómo inicia de una manera frontal, ¿no? Tú pones esto. El triángulo amoroso que forma la monogamia, la fidelidad y el amor romántico usa términos de propiedad y posesión para definirse. Eres mío, yo soy tuya, te lo he dado todo, te debo la vida, me robaste el corazón, voy a reconquistarla, te pertenezco, me la pagarás. Y las palabras, lo sabemos, no son inocentes. Y además de que todo el tiempo, y creo que aquí vale la pena que nos pudieras como ampliar la idea, ¿no? Estás hablando todo el tiempo desde la curiosidad, desde la parte del respeto, pero sobre todo de lo consensuado. Sí, a mí me parece fundamental eso porque en la parte de ética relacional
la parte del consenso no es algo como tal que uno entienda leyendo únicamente a Stenberg, por ejemplo. Y entonces ahí No, como alguien nos pone la propiedad privada, totalmente, ahí está el pensamiento crítico, ¿no? O sea, que de alguna manera, lamentablemente, el amor, como nos lo enseñaron, tanto a nivel de consumo cultural como en formaciones terapéuticas, nos dice que tiene que ver con la propiedad privada. Pero tú amplía ese concepto, si me y el equivoco. gran daño que nos hace el amor romántico, Ujú, ¿sí? Eso, justo la forma en la cual, mira, perdón Daniela Ortiz, no te había leído, apenas, es que acuérdate que me tenía la presentación y no leía. Ahorita quiero retomar eso que dices, pero no te voy a ignorar, ¿vale? Voy a regresar ahorita porque estamos hablando de Adoet, que nos dice propiedad privada perpetuando los cuerpos en las relaciones como ujú, territorio a conquistar. Exacto. O sea, esa es la cuestión, que la humanidad llega en un cierto momento con la llegada de la propiedad privada, ¿sí? Y eso es lo que aprendemos en historia universal, ¿sí? En privatizar no solo los terrenos, sino también las relaciones. Y justo en el libro también hago referencia a cómo al caput, al de familia, es decir, tiene un sentido también de linaje, ujú, ¿sí? Es decir, de quién soy hijo después de la propiedad privada. En función de la propiedad privada, hay que garantizar la continuidad del linaje en la consanguinidad. ¿Sí? Y por lo tanto se habla de mi hijo. Sin embargo, esto es dentro de la historia universal. Habría que hacer un ejercicio de cómo para nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, es ujú. comprendida por ejemplo, cómo vivían nuestros pueblos originarios y cómo viven en la actualidad nuestros pueblos originarios, ¿sí? La, eh, la propiedad, ¿sí? Que son propiedades comunes. Y entonces esto ya nos da una idea distinta de, es también propiedad, pero es una propiedad que nos pertenece a la comunidad, ¿sí? Y la continuidad del linaje no es en línea directa, sino en línea horizontal, ¿sale? Claro. Entonces, en ese sentido, claro, el amor romántico causa este daño, porque entonces es donde se fundamenta el tipo de vínculo de exclusividad, Ujú, ¿sí? Que, ojo, no significa que la monogamia no sea un modelo válido. ujú, A ver, y es importante distinguirlo. Monogamia no es lo mismo que la mononorma. claro. Son dos cosas distintas. La monogamia es ese modelo relacional en donde dos personas, ¿sí? Deciden una relación, acuerdan estar en una relación de exclusividad sexual y afectiva, ¿sí? Y es un modelo válido. La mononorma es la que dice que solo ese es el modelo válido, Claro. que es distinto, ¿sí? Justamente eh, quiero decirles, por ejemplo, déjenme ver si me voy más rápido aquí. Sí, tú con calma. Voy a cerrar la puerta de mi jardincito porque ya empezó a llover otra vez. No, 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 por favor. Voy a compartirles justo este concepto que además lo van a encontrar en el libro, ¿sí? Son dos conceptos. Nick Braida nos dice en un librito pequeñito, chiquitito, que es una maravilla, eh, dice que las relaciones no monógamas desafían algunos aspectos normativos de las relaciones íntimas en nuestras sociedades. Y lo primero que desafían es la mononormatividad. ¿Qué es esto? Es este conjunto de normas y creencias
culturales e institucionales que refuerzan la idea de que solo la monogamia es normal y natural. Esto es la mononorma, ¿sí? Y ese es uno de los aspectos que hay que entender primero, revisar desde dónde es que nosotros nos situamos y posicionamos. La diferencia es, por ejemplo, de los consejeros matrimoniales a un terapeuta, es que yo no voy a definir qué es lo que hace válida tu relación, ¿sí? Son las personas que están en la relación con sus acuerdos los que definen quién es su relación. Yo no, ¿sí? Entonces, también nos dice Nick Braida que hay otro concepto que es amatonormatividad. La amatonormatividad es este conjunto de supuestos según los cuales una relación amorosa es central y exclusiva, ¿sí? Y que se considera normal para los seres humanos, como un objetivo universalmente compartido. Y además, que se privilegia sobre otro tipo de relaciones. Es aquí donde nos encontramos en un gran temota. ¿Por qué? Porque justo la propiedad privada y estas ideas de eh, preservar linaje y la propiedad, ¿sí? Que lleva a las relaciones de parejas monógamas, se establece como un único modelo, ¿sí? Y deja de lado, y además empieza a crear políticas, leyes, estructuras sociales, culturales, en esta matonormatividad, basadas en esta mono y amatonormatividad, ¿sí? Dejando de lado la diversidad relacional existente, Claro. ¿sí? Tomo aire porque primero nos traes una serie de conceptos que, al menos para mí, antes de leerte, eran inhóspitos, ¿no? Yo decía, ¿cómo está eso? Entonces, a ver, en primer momento, despiertas esta curiosidad precisamente para acercarnos a estos conceptos que en algún momento ya empezamos a familiarizarnos, como por ejemplo la heteronormatividad. No es estar en contra de la heterosexualidad, es estar No, en ponerla como la única opción viable, exacto, ¿no? exacto. Y en este caso aplica lo mismo con estos términos, ¿no? De que no estamos en contra de las monogamias, o sea, tampoco es aquí ya como una hippie. Quienes entraron aquí a escuchar a Edgar, ya nos volvimos poligamios y poligamias, entonces ahí tenemos que construirnos. A ver, no, espérenme tantito, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo socialmente, mira, alguien ya reclamó, ¿cómo que no? Yo vine a eso, yo vine a casarme con tres vatos o tres mujeres acá. Yo vine al buffet. No, o sea, que tiene que ver con esta parte de cómo históricamente se ha contado una sola historia que se materializa. Incluso me encanta cómo tú lo sitúas en leyes, porque luego en terapia familiar todo es teoría, todo es lindo, todos son mis autores favoritos y nunca materializamos en cosas que están pasando legislativamente. ¿No? Situabas la parte del primer matrimonio, bueno, la primer trieja que tiene esta validez legal en Puebla, que parece Donde tiene un amparo, tiene un amparo. un Todavía no amparo, pero así empezó el matrimonio igualitario. O sea, Sí. pero me encanta. O sea, vamos, con esa parte. Ahora, fíjate que me saltaba esta parte de, a ver, Edgar, entonces, pareciera que categorías como la infidelidad pierden centralidad en la forma en la que esta orientación relacional se ha construido. ¿Por qué? Porque pone otro tipo de límites, pone otra forma de consensuar el arreglo relacional, pero la idea de infidelidad está Mm. tan cimentada, o sea, es el fantasma de cada hogar. Ahorita mi marido me dijo, llego en la noche y yo, respiré y sospeché y dije, ¿a dónde se va este cabrón? Pero a ver, háblanos un poco de cómo se trabaja esta idea de la infidelidad. O sea, cómo desde aquí.
desde esta orientación relacional, desde esta construcción que ya nos ha estado hablando, cómo estas parejas, por ejemplo, la que te invitó a escribir este libro, cómo fue que fueron elaborando de una forma distinta esta distancia con la categoría infidelidad. Ay, a ver, antes de poder hablar de eso, necesito poner, Dale. digo, porque no sé si ya leyeron el libro, creo que no, a excepción de ti, ¿no? Quiero poner en un elemento que nos ayudará a comprenderlo. A ver, hay tipos de vínculo. Hay un tipo de vínculo que, ojo, a ver, esa es una, es que me encanta luego, por ejemplo, estos espacios porque en los diálogos me hacen replantearme ciertas cosas. Cuando yo escribí esto, sí lo pensaba de una forma más como directiva, más mmm, prescrita, ¿no? Tres Ujú, tipos de vínculo, pero es una forma académica, es como cuando hablamos del el sistema nervioso central periférico o el sistema circulatorio, el sistema digestivo, es un conjunto, solo que se abstrae para hacer un análisis, ¿no? No ujú, es que los seres humanos nos vivimos delimitando una así de sexual, afectivo, sexual, afectivo, no, en realidad es una forma solo de categorizarlos para poderlos entender, ¿sale? No es que sean así de rígidos, eso es importante comprenderlos. Son ideas perfectas estas, como nos diría Poloni, ¿vale? Eh, Hay tres tipos de vínculo, un vínculo que es sexual, un vínculo que es afectivo y un vínculo que es sexoafectivo. Pero hay también un tipo de compromiso, ¿sí? Hay un compromiso afectivo que es exclusivo, hay un compromiso afectivo que es abierto o un compromiso sexual exclusivo y abierto. Y en la combinación de este tipo de vínculo y ese tipo de compromiso es que se nos da justamente este tipo de cruces, ¿sí? Entonces, cuando el compromiso sexual y el compromiso afectivo es exclusivo, estamos hablando de una monogamia estricta, ¿sí? Y cuando el compromiso sexual es exclusivo, pero el compromiso afectivo abierto, hay una permeabilidad al afecto en la monogamia, ujú. ¿sí? Cuando hablamos de un compromiso sexual abierto, pero un afectivo cerrado, estamos hablando de una relación abierta permeable al sexo. Cuando las personas dicen, vamos a abrir nuestra relación, es que Ujú. vamos a tener sexo con otras personas, pero obviamente dependiendo de los acuerdos que se lleguen, ¿no? Que si va a haber intercambio de fluidos, no va a haber intercambio de fluidos, el test de enfermedades de transmisión sexual, dónde lo van a ver, cómo lo van a ver, va a ser público, va a ser privado, porque en una ocasión me tocó un proceso en el cual, por ejemplo, tenía una relación abierta. Esta era una pareja de lesbianas, ¿no? Y ellas habían decidido abrir su relación y resulta que un buen día las amigas de una de ellas hicieron una, amiga, necesitamos hablar contigo, intervención amiga, ¿no? La citaron y para decirle con evidencias, fotos y todo lo demás, decirle, te está poniendo el cuerno, ¿sí? Ya. Y la otra decir, es que tenemos una relación abierta, es su vínculo. ¿Sí? Y la cuestión es que ellos habían mantenido privado este Claro. elemento, ¿no? Y bueno, etcétera. Pero incluso en el poliamor existe esto, y por eso quiero entrar y respondo lo de la fidelidad, ¿sí? Ujú. Que sí existe incluso la fidelidad dentro de las monogamias, está el concepto de fidelidad. En las no monogamias también hay una polifidelidad estricta. Es decir, si yo tengo una trieja Claro, ya entiendo. Sí, sí. cerrada, esta trieja tiene un acuerdo de exclusividad en la trieja, tanto sexual como afectivo. Y hablamos de un concepto de fidelidad, ¿sí?
Y entonces, fíjense muy bien, eh, lo que de repente muchas veces hace ruido es el origen etimológico de la palabra. Ujú. La fidelidad viene de fides, que es de fe, y Mm, es yo te creo, claro. ¿sí? Entonces, podemos hablar, ¿sí? De una fidelidad, sí, claro, pero que parte de una dimensión ética que es el principio de responsabilidad afectiva y de la honestidad y del cuidado del otro y de la otra y Ujú, del otro, ¿sí? claro. En donde yo, por ejemplo, cuido de ti en mi, de ti y de tu metamor, de tu metavínculo, porque estamos hablando de una nutrición relacional que no es solo estar yo bien de forma monádica, sino que te cuido y ahí es donde entra el concepto de compersión. Ujú, Este concepto de compresión que es acuñado por la comunidad querista de San Francisco, ¿sí? Que es esta posibilidad de, es el ser feliz cuando ves a tu vínculo, ser feliz con su metavínculo, wow. Ujú, ¿sí? Y que en general, ser compersivo, hay un gran dilema entre los no monógamos porque hay una sección o una parte de las no monogamias y de algunos no monógamos, mejor dicho, corrijo, rebobino. Hay ujú, una parte en los no monógamos, no en las no monogamias como estructura, sino en las personas que lo viven, que se conflictúan con el concepto de celos claro. y dicen, no, es que los celos no pueden existir en las relaciones no monógamas, ¿sí? Y en su lugar está la compersión. Y hay otras partes que dicen, no, es que no son los celos, porque los celos es una serie de emociones que te dicen algo de la relación. Es como yo vivo los celos, Claro. ¿sí? Y entonces puedo estar en una relación, en una cuadrieja, ¿sí? Cerrada, y experimentar celos, claro, por la falta de deshonestidad. Mm, Entonces, ¿qué es la infidelidad? Es la ruptura del acuerdo. Y mm, esto aplica para la relación monógama como para la relación no monógama. Romper el acuerdo relacional es lo que causa el daño. Y en ese sentido, eh, mm, justo aquí está esta diapositiva que tenía preparada. Esta es la infidelidad. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, esto, la monogamia, y no estoy hablando de la monogamia cisgénero heterosexual, la monogamia que es elegida en las diversidades sexogenéricas. La monogamia estricta nos habla de que justo las fronteras relacionales están cerradas a una relación exclusiva e íntima, que por ejemplo, esa es una de las cosas que en Latinoamérica, especialmente en Chile y Argentina, aman decir no vínculo. Nosotros en México llamamos más bien vínculo, pero en el sur prefieren llamar tipos de intimidad, una intimidad sexual, intimidades, ¿vale? wow. Está cerrado, pero la infidelidad, por ejemplo, se habla monogamia serial, donde terminas con alguien, luego sigues con alguien, ¿no? Pero Ujú, la infidelidad es esta, donde se supone que hay un acuerdo de exclusividad y uno de ellos lo rompe. Eso es la infidelidad, la ruptura del acuerdo, es la deshonestidad, es la no ética ujú, relacional, es el no cuidado del otro, de la otra, del otro. Eso es la infidelidad, ¿sí? vale. Me Antes encanta. de que sigas, me permito leer acá.
Dale, ¿sí? dale. Yo ya iba a Decía, agarrar otra cosa del libro. Audet decía, sacar la construcción de las familias de lo nuclear hegemónico y familias compuestas de otros vínculos, de colonizar los afectos y ya sea abolir las jerarquías, ¿sí? La anarquía relacional, ¿sí? O limitar el contexto tradicional familiar partiendo de la ética relacional, exacto, para tejer relaciones a la medida de quienes la componen y sus procesos dinámicos, sí, sin réplica de vetos de poder, de desigualdades, de retomar agencia para los efectos seguros. Ojo, los vetos de poder. Ujú, En todo lo demás estoy completamente de acuerdo. Sobre los vetos de poder, sí hay un derecho de veto y es parte del cuidado. claro. Cuando se establecen acuerdos relacionales, se puede acordar un veto. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, ok, vamos a abrir la relación. ¿Quién puede ser tu metavínculo? Si yo, por ejemplo, Edgar, digo, ok, abramos la relación, pero no con fulanito, no con, o sea, con todos menos, no con mi hermano, no con mi hermana, ¿sí? No con mi ex, no con tu ex, Claro. ¿sí? Sí hay un derecho de veto, pero que no parte desde la dinámica de poder y de, de, de imposición. Ojo, los acuerdos, hay una diferencia entre, déjeme nomás un segundito, una gran diferencia entre acuerdo y límite, ¿sí? Que es muy distinto. Por ejemplo, déjame un segundito por aquí, me lo noté en un cierto momento solo para no. Ya. Fíjense muy bien. Hay tres cosas que hay que distinguir. Reglas, acuerdos y límites. Mm, ¿Sí? Sí. La regla es la que es impuesta. Es inflexible, es unilateral, es a partir del ejercicio del poder. Esta es la regla. Hay un órgano, un algo que determina la regla. Esto no se vale, esto sí se vale. Y es independiente de la subjetividad. Es una regla. ¿Sí? El acuerdo es colaborativo, es co-construido, es dialogado, ¿sí? Y además es adaptable, es modificable. Cuando el acuerdo se convierte en regla, deja de ser acuerdo, ujú. ¿sí? Y el límite sí es unilateral, pero no es impuesto, sino decir, esto para mí, yo aquí no estoy, esto no es negociable para mí, ¿sí? Entonces yo puedo poner un límite, claro que puedo poner un límite, e incluso una relación no monogámica, ¿sí? Por ejemplo, un límite en el performance sexual, claro que lo puedo poner, ¿sí? Y este límite puede acordarse, ¿no? Eh, Dice Rosa María, hola, buenas tardes. ¿Podría volver a sus dispositivos o como tener? Yo la comparto. Yo tengo la idea de que eh, el conocimiento que no se comparte tiende a perecer y yo no soy dueño del conocimiento. Esto no es mío. Esto es de todas y todos y todos. O sea, o sea, no es que yo me lo inventé de no sé en dónde. Esto más bien le pertenece a las personas con las cuales yo he aprendido. O sea, esto no, bueno, también si quieren compren mi libro. También, por cierto, esta reunión. Por cierto, estamos en la presentación del libro, ¿no? Pero bueno, está ahí, o sea, obviamente no está. Ya. Este, No, pero claro que sí. a tono del espíritu precisamente de compartir el conocimiento y no mercantilizarlo. Me encanta. Sí, Fíjate que, o sí, sí. sea, te escucho y incluso en esto que tú nos compartes.
añadiendo esta forma tan amable de decir, saben que yo no soy poseedor del conocimiento, les voy a compartir incluso las diapositivas, me hace pensar en tu capítulo 4, la comprensión relacional, donde de alguna manera hay una explicación. Conversión. Es compersión. Ay, mira, yo necesito lentes. Ok, entonces, que de alguna manera ya lo estabas hablando, la compersión Sí, se relaciona, pero acá hablas de ágape, filia, sí, eros, sorge. Entonces, sí, no sé si quieras como ampliar desde ahí o si sí, sí, quieres. sí, sí, Ujú, sí. ujú. A ver. Bueno, no quisiera repetir el libro, me gustaría que sí pudieran a lo mejor tener la oportunidad de profundizarlo ahí, pero es esta forma en la cual eh, mm, las distintas formas del amor, ¿sí? Y las distintas formas de vivirse compersivamente. Miren, eh, mucho he recibido crítica sobre este concepto porque causa mucho escozor, la conversión. De hecho, hay un concepto que se llama arrogancia monógama y arrogancia no monógama. Mm, El arrogante monógamo dice es que hay que ser lo suficientemente maduro emocional para permanecer en una relación, ah, ¿sí? Y el arrogante no monógamo dice, oh, es que hay que ser lo suficientemente maduro para, para salir de la mononorma, ¿no? ah, Eh, eh, el nombre del libro es Terapia Sistémica Relacional No Monógama. Pero ahorita les digo dónde lo vamos a adquirir y voy a comprometer a Fausto, pero ahorita les digo. Este, eh, en Colombia, acabo de estar, haberlo sabido, te lo llevaba. Estuve en junio en Colombia, te lo hubiera llevado Ángel. Pero bueno, eh, la conversión nos habla como, no sé si ubiquen o recordarán esta entrevista que le hacen a Eduardo Galeano, otro filósofo latinoamericano, donde le preguntan sobre la utopía. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta entrevista o a referencia a esta entrevista. Antonio asiente, entonces me imagino que bueno, discúlpame por suponer, no pusieron ahí el género, entonces échenme la culpa a mí, discúlpame. Este, eh, yo decía, él más bien le decían a él, oye, ¿qué es la utopía? Y entonces él dice, la utopía es el horizonte, es como el horizonte. Si yo doy dos pasos hacia el horizonte se aleja esos dos pasos. Y entonces todos así de, oh, sí, sí, claro, el concepto de utopía de lo inalcanzable, ¿no? Y dice él, no, es que la utopía es justo es eso, caminar hacia el horizonte. Y para eso sirve la utopía, no para alcanzarla, sino para que nos ponga el movimiento, ¿sí? Entonces, si me dicen, es que la conversión es un concepto utópico, pues sí, pero también que las personas de raza negra eran personas, era algo utópico. ujú, Que las mujeres pudieran tener reconocimiento eh, eh, jurídico y sean sujetas de derecho, era una utopía. claro. ¿Sí? Que la homosexualidad no fuera una pena de muerte, era una utopía. ¿Sí? Y entonces, pues sí, sí lo es. Sí. Sí lo es en cuanto nos pone en movimiento hacia allá. ¿Sí? Tiene que pasar por procesos deconstructivos, pero fíjense, de repente se ha hecho tan pop el concepto de la deconstrucción que se hace ya incluso un discurso para ligar. Pues Ujú, que yo estoy deconstruido y...
¿has leído Simone de Beauvoir? Sí, o sea, ya es un, una forma incluso de ligue. El otro día lo vi por ahí, no sé si ustedes tienen en la mente el concepto de, de, de que personas para hacerse ver deconstruidos andan en la calle o se van a un lugar público a hacer que están leyendo un libro este, para deconstruirse como una técnica de ligue. Sí. ¿Sí? Bueno, ya me desvié, disculpen, No, está soy súper. disperso. Este, la pregunta era sobre la conversión. La conversión. Ujú. Y sí, y la conversión tiene, tiene este proceso de construcción, pero que es salir de esta mononorma. Hay una mononorma introyectada, una mononorma aprendida. Si lo queremos decir en discursos decoloniales, estamos hablando de que hemos aprendido discursos hegemónicos de lo que debe de ser, ¿sí? Eh, desde la mirada, desde una mirada que no nos pertenece. Si habláramos realmente de la conversión como somos nosotros el pueblo mexicano, ¿qué sucede en el pueblo mexicano? ¿Qué sucedió en los últimos temblores? ¿Qué sucede con nosotros en nuestra hospitalidad? ¿Sí? ¿Qué sucede con nosotros y nuestras mujeres cuidadoras? ¿Sí? Estamos hablando de dinámicas compersivas que son más propias nuestras. ¿Sí? Y esta facilidad que tenemos como mexas de ver al otro, al extraño, como hermano. ¿Sí? Mi casa es tu casa. Donde comen uno, comen dos. Atrás de la puerta todo es cama. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones culturales más afines a la conversión que a la celotipia. Claro. ¿Sí? Y entonces, tal vez nos convendría más eh, empezar a mirarnos en la forma en la cual nosotros, incluso culturalmente, establecemos dinámicas relacionales. Este concepto que, por ejemplo, en la comunidad LGBT es común escuchar sobre la familia elegida, Ujú. ¿sí? Y estos roles de maternidad, de maternar y paternar a unos, a otras y otras dentro de la comunidad, está incluso esta filiación que se da dentro, por ejemplo, de hoy la cultura drag, ¿no? Ujú. O sea, toda esta forma de establecer vínculos relacionales que responden menos a cuestiones eh, eh, hegemónicas. ¿Va? Bien. Claro. Edgar, ¿te parece bien Fausto. que, digo, yo ya he robado demasiado el micrófono? La verdad es de que me has aclarado también incluso dudas muy personales con respecto a la lectura de tu libro, que es una joya. La verdad disfruté mucho leerte. Y ahora escucharte, mucho mejor. Para mí es una experiencia de audicuento. Vale. Bueno. Yo creo que vale la pena ahora escuchar a las personas que ahorita nos están acompañando, si tienen alguna duda, algo que les haya llamado la atención, incluso empezar con el dónde podemos conseguirlo, porque yo tuve la Ya. fortuna de que fue a Guadalajara y vino a mí Edgar y me dijo, toma, aquí tienes tu libro, y dije, wow, sale. Entonces, Miren,
Pues empezamos por Entonces, eso, no igual y si sé. alguien se tiene que ir, pues que quede claro. Miren, justo ante los rechazos de las editoriales decidí hacerlo justo con una fundación que creyó en el Mira. proyecto y me dijo, va. Y entonces, en este momento no tiene tanto un fin lucrativo, sino más bien, pues, está concentrada la distribución en un servidor. A partir del 2026, como se hizo un tiraje de un cierto número Ajá. de libros en físico, hay que recuperar la inversión pues sí, de lo gastado en esto, ¿no? Vamos a vender estos libros que están en físico. A partir de 2026 va a haber la disponibilidad en electrónico, ¿sale? Ah, buenísimo. Eh, entonces, eh, quiero comprometer a Fausto Dale. públicamente y como queda grabado, Ya no va a está. tener forma de no de cambiarlo. Perdóname, querido amigo, que te voy a comprometer. Pero Dale. nos vamos a ver la próxima semana en Mérida, en la Mm. feria del libro del CNEIP, donde él va a presentar el libro de terapia de tercer orden y yo voy a presentar este libro. Entonces, para aquellas que estén interesadas en la Ciudad de México, yo lo puedo mandar directamente y el costo del libro es de 300 pesos más el costo de envío, ¿no? Pero si están interesadas igual y si tienen contacto con Fausto, si tú pudieras, por ejemplo, yo te llevo los libros a Mérida y tú te los llevas de regreso a la Ciudad de Claro. México, ¿cómo ves? Sí, aprovechando que me voy a llevar mi maletita de rueditas, entonces sí, puedo hacer un espacio. Además, no pesa mucho. No, no, Ya, no pesa mucho. está súper ligerito. Sí, y en el caso de que no se pueda porque ya llegaste al límite, me dices y yo hago más bien entonces les dejo aquí mi correo, ¿vale? Ah, o Para que hagamos lo igual me siguiente. escriban. Ahorita que la gente interesada en el libro y que esté acá en CDMX, que te diga explícitamente, ah, a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría que te depositen y ya sabemos cuántas personas son de acá y ya me llevo yo los libros, todos los apartados, ¿no? Entonces, Ándale. Y ajá, para ser coherente con este rollo, yo, por ejemplo, digo, de repente si se junta un número, se paga lo mismo mandar, porque ya lo he hecho, por ejemplo, a Tampico, mandé 20 libros y me costó lo mismo mandar 20 libros que mandar 4. ah, Entonces, va, dale. el envío, la verdad es que, y se distribuye entre 20, les tocó de 20 pesos por persona A ti. No, adicional. pues no. Entonces sí, sí, entonces que te escriban, si quieres poner tu Sí, claro que sí. Ya correo. lo puse por ahí. Ah, va, va, va. Que te escriban. Tú me dices cuántas personitas son de acá de CDMX. Si es un paquete grande de personas interesadas, bueno, pues ya se envía. Sí, O Pi. si son como, no sé, como cinco o seis, pues ya yo me los puedo llevar. Ah, súper. Estoy viendo, Evelyn, estoy moviendo mis influencias para estar en la fil de Guadalajara. Ay, a Torreón, claro que sí, por supuesto. Es más, ¿sabes qué? A lo mejor, Sergio, ¿Sí? yo tengo una colega que viene de Ibero Torreón, que viene creo que en 15 días acá a ITESO, yo trabajo en ITESO, y Ajá. capaz que te lo puedo mandar por allá. Ah, Hay que, excelente. hay que mover la red, hay que mover la red. Ok. Ángeles, cuando pueda voy para allá. Ok, bien, queridos, díganme por favor qué comentarios, eh, no, no deseo flores como torero. Regálame eso, reflexión, dudas, perplejidades, comentarios, Inquietudes. Todo. inquietudes, ¿sí? Sospechas, ¿no? Bueno, ok. Te ganó Sergio, Ana. Ahorita te damos la palabra a ti. Oh, pues Sergio. Le damos a Ana. Ana, pues. Ándale, pues, Ana.
Ok, gracias. A Sí, yo ti. tengo curiosidad sobre si el abordaje incluye la propuesta de Bertrand Dullini o cuando hablas de sistémica relacional, no sé si están otros autores, o sea, lo pensé porque por ahí tocabas el concepto de situarse, no sé si hablas del situarse, de las emociones implícitas, explícitas, de la responsabilidad de posicionamiento, no sé, yo lo estoy entendiendo desde ahí porque es mi marco, pero quisiera saber más bien tú desde dónde lo tocas. Sí, fíjate, bueno, obviamente Pablo Bertrando, evidentemente fue formado por Bosco Lochequín, ¿sí? Tú, como bien sabes, ya está el en Bérgamo junto con Claudia Lini, ¿no? Y lo sé porque justo sé que también Gerardo Reséndiz, pues, ay Dios, desaparecieron, ¿dónde están? Acá estamos, pero ¿qué picaste? Espérenme, yo no sé qué le piqué, espérenme, ¿dónde están? No los veo, a ver, allá. Pero sí te vemos, Ya. ¿eh? Ajá. Sí, gracias. Yo a ustedes no, pero ya los encontré. Sí, mira, más bien desde Donna Haraway es la cuestión del conocimiento situado, ¿sí? Ah, ok, Eh, ok. sí, sin embargo, el situarse, el, el concepto de situarse de Pablo Bertrando, que además me tocó en una ocasión hacerla de su traductor en una intervención que tuvo, donde justo me tocó escuchar su propuesta de pensamiento situado y del situarse como terapeuta, es muy, muy afín a esto. A mí me parece que es una relectura desde las nuevas comprensiones del siglo XXI, esta que hace Pablo Bertrando. Sí, en este libro vas a encontrar que cito a Bertrando, pero cito el libro de Bertrando y Teresa Arcelloni, ¿sí? Y cito el de Tofanetti y Bertrando. Sí es desde ahí, pero no es incompatible, ¿vale? Creo que es muy lindo el encontrar estas coincidencias, pero la referencia que tiene mía, yo la veo más desde el pensamiento del conocimiento situado de Donna Haraway y de Enrique Dussel, ¿vale? De manera filosófica, aunque es compatible con la propuesta de Claudia Lini Bertrando, de Pablo Bertrando. Súper, me dejaste con la inquietud, quiero leerlo porque pensaba que desde las últimas aportaciones de Bertrand Dullini podía corresponder justo desde las geometrías afectivas, ya no hablar solo de dos, sino de varias participantes, ¿no? Entonces lo pensé desde ese lugar, desde la interseccionalidad y justo también Sí, desde la modernidad líquida, entonces pensé que ahí podía saber, pero sí. entonces voy a echarle ojo y me voy a nutrir de tu Sí propuesta. cabe, Gracias. sí cabe. Pero fíjate muy bien, a mí hasta pena me da porque de repente digo, ¿quién soy yo como para criticar a don Sigmund Bauman, no? Pero justo, híjole, a mí me hace muchísimo prurito el concepto de amor líquido, ¿sí? Como esta cosa que falta estructura, falta compromiso, falta, o sea, me suena a una postura más desde la heteronorma, desde la mononorma, más desde la amatonormatividad, ¿sí? Que dice, es que les hace falta compromiso, ¿no? Es que les hace falta consistencia en esta parte de lo líquido y de las relaciones líquidas, o por ejemplo, de lo fluido, de los géneros y de las relaciones, como si fuera un defecto. Y en realidad no, o sea, más bien es entender que no todas las relaciones responden a las mismas estructuras. Y creo que más bien a mí me dejas de tarea, sí supe que vino y que traen esta perspectiva y que lo presentaron ahora en Relatos en Lyon, supe, no pude ir lamentablemente. Sí, bueno, yo anduve por allá, pero acaba de salir el libro el mes pasado de estas Ah,
Hay que cosas que te leerlo. digo y sí, sí, yo creo que puede ser útil. Pero bueno, ya, es todo. Ya voy a Gracias, encargarme de gracias, Ana. Gracias. Sí. Sergio, ¿ya se fue? No lo sé, déjate lo busco. Ah, ya se fue. Sí, ya no está. Ah, qué pena. No. Bueno, Bueno, pero tenemos todavía tiempo para más preguntas, ¿eh? bueno, Evelyn, con gusto estoy aquí a un tiro de piedra de Colima. Con gusto, con mucho gusto. Ah, es un tema muy interesante. Nora nos dice que incentiva mucho la curiosidad, cómo se contempla el concepto de familia y crianza desde una situación de la relación sexual y emocionalmente abierta. Sí es un reto, debo ser honesto, a mí eh, eh, todavía me hace falta explorar más, eh, es, es una dimensión que, que todavía no abordo desde la perspectiva las infancias y las adolescencias, ¿no? Cómo lo viven en la crianza, porque hay menos. Pero sí valdría la pena, por ejemplo, hacer una perspectiva, como te digo, en las comunidades de pueblos originarios en donde la crianza comunitaria eh, es importante, ¿no? Y nos decía justamente el comentario que me brinqué hace ratito, ¿no? Que decía sobre Daniela Ortiz, la policrianza. Qué bonito desde las maternidades feministas y la creencia respetuosa. Hablamos mucho de rescatar esta forma de creencia. Sí, de hecho, Teresa Lomelí, en su libro habla de esto, de la creencia compartida. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, inquietud? Con gusto, Nora. Como dicen en mi pueblo, oye, eso, Daniela, te escucho. Hola, yo quería preguntarte, Edgar, si tú conoces o cuánta gente crees que hay en México con este modelo terapéutico en terapia de pareja. O sea, ¿cuántos somos? Porque a mí me ha tocado Ajá, como terapeuta en individual, gente que ajá. me llega y me dice, es que hemos intentado abrir la relación, pero el terapeuta de pareja nos dijo que lo que decías, ¿no? Que falta de compromiso, de todos estos conceptos heteronormativos que están ahí por encima. Entonces, pues evidentemente no los pueden acompañar y los reducen y los juzgan. Entonces, pues, ¿quién son los que pueden apoyar a estas parejas aparte de ti? Sí, sí, hay varios que, por ejemplo, hay en Guadalajara, unos activistas, se llama Pensar Bien, que por ejemplo, búsquenlo en Instagram, que justamente ellos tienen una serie de terapeutas que ellos también sugieren, ¿no? Yo te diría, mira, y en esto, híjole, voy a causar polémica, especialmente en Fausto, ya lo sé, porque yo no estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que, por ejemplo, hay una postura, y lo he escuchado en otras intervenciones en el seminario, que, por ejemplo, que respecto a la diversidad sexogenérica, es recomendable encontrarse un terapeuta que comparta la orientación sexogenérica para poder entender más el estrés de las minorías, lo que va viviendo, o sea, como que hay muchas cosas que luego no se explican, pero en realidad esto podría convertirse en lo que llama Bateson el principio dormitivo, ¿sí? Eh, el principio dormitivo es este principio que me hace pensar
porque yo vivo desde una disidencia relacional, mi experiencia es normativa y lo que yo vivo el otro lo vive y no es cierto, ¿sí? Y no es verdad, es justo todo lo contrario del pensamiento de tercer orden. El pensamiento de tercer orden habla de la individualidad y la interseccionalidad subjetiva, única. Cada quien habla ahora sí que desde su propia liana. O sea, eso es importante, ¿sí? Entonces, hablar desde de la idea de que un terapeuta eh, tenga que tener ciertas cosas como para poder trabajar con no monogamias, yo diría, lo básico es que tenga apertura, ¿sí? Que tenga apertura a querer comprender cómo para el otro esto tiene sentido. ¿Sí? Creo que eso es lo primero. Si yo como terapeuta me coloco en una posición de profundo respeto, pero respeto no significa que, que, ¿cómo decir? Que no voy a identificar las relaciones de violencia o las dinámicas de violencia y que voy a pasar todo. No, 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 no. Sino que la legitimidad de la relación está del otro lado, no en mí. El reconocimiento es de ellos, no mío. Entonces, ¿cómo es que para ti esa relación funciona? Y creo que eso es importante. Pero también es cierto que la mononorma introyectada, la mononorma hegemónica, es muy fuerte, ¿sí? Eh, Acá en Guadalajara, en una institución acaban de maestría en psicoterapia sistémica, acaban de actualizar el programa y el nuevo programa ya incluye nuevas formas de familia, ¿sí? Entonces, ¿qué debe de tener un terapeuta? Primero, apertura. Encuentro un terapeuta que tenga... Yo he recibido muchos que sufren y que han sufrido lo mismo que sucede en las diversidades sexogenéricas, ¿sí? Qué difícil es encontrarte un terapeuta afirmativo, ¿sí? Entonces, yo creo que podríamos hacer el facsímil de la psicoterapia afirmativa de la comunidad LGBT a una psicoterapia afirmativa de la diversidad relacional. Eso es importante. Sí, Daniela. Sí. A Odette. Gracias. Sí. Ay, ya puedo activar el micrófono. ¡Ay, qué padre! ¡Súper! Doctor, estaba así que no Edgar, contenta. Edgar, Edgar. Edgar. Primero, está hermoso como explicas todo. Te digo, a mí se me hace muy ajeno encontrar terapeutas en México porque los que escucho son el podcast y son gringos y no tienen en cuenta que para el amor tienes que tener dinero y otros factores económicos para poder ¿Verdad? Sí. relaciones. Dicen, no, pues es que cómo no vas a tratar a tu pareja un temota. Segundo, mi experiencia pues fue primero como mujer lesbiana y luego como persona no binaria, transitando donde ya no cabían mis relaciones personales y obvio lo quise navegar con mi terapeuta, pero pues mi terapeuta no entendía eso, decía, no, es que en esos aspectos de las relaciones navegan muchas personas, como le decía, eh, como patologizando de narcisistas y así, que se quieren aprovechar. Entonces, fueron las lecturas de morras negras trabajadoras sexuales que empezaron a hablar como de pedos de resistencia que me hicieron sonar con ello. Pero personalmente te digo, yo no conozco mucho terapeuta que esté en México, que trabaja y que atiende estos temas y que los practique a nivel personal, porque por un lado, de pronto pasa así, pues que qué bueno que la banda de la comunidad esté ocupando los espacios porque tienen los conocimientos, pero ser gay y ser queer no son la misma cosa, pues. Entonces, de pronto, escuchar gente que, aunque pueda ser o estar en relaciones
monógamas, los afectos y la forma en la que tejen los afectos es totalmente voluntario y consensuado y eso es bien diferente a que simplemente se haga lo que se tiene que hacer, como otras imposiciones de mi identidad, de mis expresiones, de lo que sea. Entonces, muchas gracias. Hoy vi así como que estaba viendo en el feed acá los talleres y así, sigo mucho acá y me quedé, güey, yo tengo que entrar a ver si todavía alcanza. Entonces, muchas gracias, felicidades. Sí. Gracias. Odette, eh, A duet. Adet, ay, perdón. Ay, soy medio disléxico, o sea, no tiene que ver con que yo cambio las letras. Como vieron, y no me justifico, sino lo vieron durante todo cómo me costó decir colonil, eso. No, 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 Tiene así que ver cortito, con como los eso, con, camiones. con- con mi dislexia al hablar. Pero, Aodet, Adoet, Ado, ¿te parece? ¿Puedo? Se me hace más fácil. Como los camiones de que no pasa Ese nada. es un ADO. Ado. Ok, gracias. Mm, yo creo, yo estoy convencido en que mm, hay activismos distintos y legítimos, eh, pero también creo que, que una de las cosas que como profesionales de la salud mental, a propósito, hoy Día de la Salud Mental Mundial, ¿no? Eh, también necesitamos reconocer cuando mi limitación, mi prejuicio, mi situación me limita para trabajar. Eh, y es difícil y que es contextual también. Cuando tenemos hambre y cuando necesitamos mantener una familia y cuando necesitamos obtener dinero y pagar una renta y pagar el consultorio, ¿no? Eh, eh, y de repente es difícil. Sin embargo, me parece que hay más camino hecho en la experiencia no monógama de forma, eso, o sea, de la vida y hay menos sistematización. Yo te invito y y les invito a todas, a todos y todes, ¿sí? A crear comunidad. Y si ustedes están, yo estoy. Y vamos generando, vamos a acuerparnos, ¿sí? Eh, eh, Toda esa acuerpades en esta manera de pensar y generar formas nuevas y situadas de comprendernos en nuestras relaciones. Mm, no desde la posición de yo sé, de hecho odio, lo van a ver en mi introducción, yo odio ser nombrado como el experto de las relaciones, no, porque la verdad es que no tengo una expertise, ¿sí? O sea, no me gusta esa posición de experto. Mm, Entonces, pues seguramente la vida luego nos da eh, posibilidades de ver cosas que alguien no ve, pero el novato, el maestro una vez fue novato, ¿sí? El sabio una vez fue ignorante. Entonces, pues, origen no determina destino. ¿Va? Gracias. Paloma. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Ok, gracias. A ti. Mi pregunta es sobre las relaciones monógamas. Cuando está una pareja en una relación así y de pronto se encuentra con esto de queremos abrir la relación, pero hay como un miedo a que puede salir mal todo. O sea, justo estamos muy bien, estamos queriéndonos mucho, no sé qué, y en el momento en el que, pues justo como no hay experiencia o no, pues no sé, pueden ser como muchísimas cosas.
Entonces, o sea, sé que mi pregunta es como muy extensa, justo por eso igual ibas a terapia y todo para acompañar, pero ¿cómo podría evitarse el que todo eso termine mal? Mm, Perdón si es No que hay sé, alguna manera. no sé, Paloma, no lo sé, esa es la respuesta. Porque yo no sé, o sea, no es que me vivo con recetas de cocina en donde tengo la forma exitosa para que su relación abierta sí funcione. No, de verdad que no lo sé. Y entonces yo diría, yo, lo importante, lo que sí sé, que es importante ser honesto, lo que sí sé es que es importante estar continuamente escuchándonos, escuchando al otro, al otro, ¿sí? Estar volviendo a revisar los acuerdos. Eh, los acuerdos, si se convierten en reglas, dejan de ser acuerdo y se convierten en un yugo, ¿sí? Cuando yo me descubro, o cuando una persona se descubre, por ejemplo, si abren la relación y si alguien empieza a encontrar los huecos del acuerdo para decir, ah, es que tú acordamos que que, que no iba a ser del trabajo, pero ya no trabaja. Sí, o sea, esas cosas como donde empezamos a encontrar las excepciones y los huequitos al acuerdo para descuidar al otro, Ujú. es donde ya no, ¿sí? Entonces, ¿qué te diría? ¿Cómo, cuál sería la fórmula? No la tengo, pero sí estoy convencido que un elemento de esa fórmula tendría que ser la ética, la responsabilidad del cuidado. Eso sí, y me parece que si, por ejemplo, en el decidir abrir la relación, alguno de ellos dice, ¿sabes qué? Me retracto. Dijo mi mamá que siempre no. Como dijo por ahí el del TikTok, ya regresé a Pecas. No lo recomiendo. ¿Sí? No. Es también la posibilidad de volver atrás y decir, no quiero estar ahí. Cerramos de nuevo la relación. ¿Va? Gracias. Antonio y ya volvió Sergio, a ver si tenía su pregunta por Ajá. ahí, se nos había ido. Antonio y luego Sergio. No, yo no sé si hablaste de esto en el primero saludarte, de verdad agradecido con todo lo que, mira, yo es primera vez en mi vida que alguien habla de este tema, imagínate, yo tengo Qué 29 hermoso, años, qué y honor. no, y aquí en Venezuela, ¿no? Aquí en Venezuela somos, estaba pensando, si me traes ese libro, luego aquí me tratarían de hereje con todo lo rojo, izquierda y todo lo que puedas ver, es muy conservador. Pero bueno, no quiero comentar en ese detalle. Quería preguntarte, eh, ¿me escuchas? Sí, perfecto, estoy así atento. Ah, ok. Aquí hablamos mucho del tema del amor libre, pero no sé si me perdí si lo hablaste en algún momento o quería saber simplemente tu opinión. Y bueno, El amor libre, darte esta cuña de que aquí es muy difícil hablar de esto. cómo entienden en tu contexto amor libre? En mi contexto, el amor libre es todo lo que estás hablando. O sea, cuando desde mis 13 años más o menos he estado muy familiarizado con militancia de base, de izquierda, feminista y se me pierde ahorita la autora quizás, pero incluso hay una autora que habla del tema del amor libre. Pero hay como toda una polémica siempre de si se practica o no se practica. Entonces, aquí por lo menos en Venezuela, no sé si más bien era como hablar de esto. Acá Ya. en Venezuela conocemos todo esto como amor libre, pero me da curiosidad que bueno, que me preguntes que no sepan, porque aquí
no sé si estoy generalizando, pero cuando hablamos de amor libre, hablamos de esta posición de la persona que puede tener distintos consensos con distintas parejas y pues no hay problema, pues, porque son consensos, son acuerdos y ya. Sí, O sea, yo no lo veo más allá de eso. Y creo que en el tema ético son muy pocas, y disculpa, por lo menos tuve la suerte de ahorita tener 10 años con mi psicoanalista y jamás me cuestionó mi orientación relacional, creo como lo dijiste, creo que esa fue la ujú, palabra que sí, 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 utilizaste. sí. Entonces, bueno, aquí termino como para, para hacer la idea. Sí, fíjate que mm, por lo que te escucho, el amor libre responde mucho o es muy parecido a lo que propone la anarquía relacional, que es un modelo relacional no monógamo, ¿sí? La anarquía relacional, eh, a ver, el amor por un lado, el poliamor por un lado, que no es lo mismo que la poligamia, que hay que ahorita distinguirlo. El poliamor lo que cuestiona es la exclusividad sexual, ¿sí? La anarquía relacional es la que cuestiona la jerarquía, ¿sí? Y por lo que yo te escucho, lo, lo, me suena más a un concepto de este amor libre que yo digo, pues es que me parece una cacofonía, amor libre. Es que si no es libre, entonces no es amor, ¿no? Un tanto pleonástica, ¿no? Eh, no entiendo un amor esclavo, no entiendo un amor subyugado, un amor violentado, no. Eh, eh, entiendo que la forma de amar es libre, incluso en las monogamias. Y esto en Teresa Arcelloni hace mucho hincapié a la decisión, a la elección, ¿sí? Es como eliges estar en relación, ¿sí? Y esta elección debe ser libre, ¿sale? Es decir, y cuando la persona elige estar en una relación y además exige una configuración relacional o un modelo relacional no jerárquico, es que dice, no queremos que las etiquetas, ¿sí?, determinen mi forma de relacionarme contigo, ¿sí? Y en ese sentido, tal vez sería libertario, porque libre es cualquier amor que es amor. Libertario sería que se niega a, a responder a una etiqueta. Y es donde alguien dice, no, es que entonces no quiere definir, no se quiere comprometer. No, 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 no. El anárquico relacional, además, está súper comprometido en el cuidado de sus vínculos. Anarquía relacional no significa que va a ir por el mundo eh, relacionándose con quien quiera porque es anárquico. No, sino en el cuidado del vínculo. Eso es importante. Sobre qué somos, amigos, pareja, amantes, ¿qué somos? No le quiero poner un nombre, ¿sí? Me hiciste recordar en una presentación, y ahorita voy contigo, Sheila, y cerramos, ¿verdad? Con ella, me imagino, Fausto. Sí, porfis. Este, eh, Me hiciste recordar en una ocasión, en una presentación del libro que estaba participando un colega que es psicoanalista y me hizo una pregunta súper interesante. Me preguntó qué tuvo que haber vivido una persona para elegir una relación no monógama.
como si fuera esta idea de hay un trauma y hay una decepción, hay una mala experiencia que te permite salir de la monogamia, ¿no? Que es un poquito lo que de manera análoga luego de repente tienen los discursos sobre las diversidades sexogenéricas, es decir, es que se decepcionó de tantos hombres que ya se hizo lesbiana, ¿no? Como si fuera, es y aquí de es que vivió tantos monogamias que se decepcionó de la monogamia. En realidad, pues no había encontrado una forma que le diera sentido su manera de vincularse libremente. ¿Sale? Un abrazo a Venezuela. Gracias. Sheila. Hola, gracias, buenas noches. Mi pregunta iba hacia el término ética relacional. Ujú. Quisiera saber cuál es el concepto y referentes de Edgar con el término ética relacional. Ay, qué interesante. Mira, eh, a ver, ética relacional. Hay que distinguirla de la ética de la moralidad, ¿sí? Mm, la ética, digamos, vista desde las no monogamias, eh, el primer acercamiento que yo, Edgar, tuve a eso es a un libro hermoso que les puedo recomendar que se llama Ética Promiscua, precisamente, de Easton Dorsey y Hardy Janet, o Janet, Hardy Janet Easton Dorsey. Eh, mm, y debo decir también que Enrique Dussel y, y el concepto de aporofobia de Adela Cortina me hizo reflexionar mucho sobre esto, ¿sí? Digamos que eso es lo que está atrás, ¿no? Del inicio de esa reflexión. Sin embargo, quienes a mí me enseñaron y mis referentes sobre la ética viva han sido las personas que viven las no monogamias. Son ellos los que me han enseñado a decir que las relaciones no monógamas, éticas y consensuadas son las que se basan en principios de responsabilidad afectiva, de honestidad y de cuidado. ¿Sí? Eh, si tal vez no me podría librar de tu pregunta hermosa respecto de la ética y hablar de la ética nicomaquea de Aristóteles, ¿sí? Para poder mencionar un grande. Pero estamos hablando de hace 2400 años antes de nuestra era, entonces creo que es un poco anacrónica eh, como postura. Y yo te puedo decir, me parece que la construcción de la ética, de las relaciones no monogámicas, la ética es esta ley de convivencia, ¿sí? Que se basa en principios axiológicos universales, que son, por eso decía Fausto, no lejanos a las políticas, ¿sí? Y a los derechos humanos. El hecho de poder decidir a quién amo y cómo amo, y si amo a más de una persona al mismo tiempo, es una postura ética. La postura ética del terapeuta es hacer consciente, ¿sí? Y hacer algo que no me dejará mentir, Fausto, objeción de ciencia, ¿sí? Y decir, justo porque mi planteamiento es desde una postura ética y científica,
es el reconocimiento de la diversidad relacional como una forma legítima y válida. Ese es el principio deontológico en el que yo estoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Edgar, pues yo creo que ya es momento para que cerremos esta valiosísima presentación de tu libro. La verdad, yo te agradezco un montón tu tiempo porque antes de entrar platicábamos de, si bien vamos a tener como este viaje en conjunto, pero tú inmediatamente vas corriendo para otro lado, entonces ahí se aprecia muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, porque no solamente estás situado. Gracias, Donna Haraway. La abrazamos también. No está solamente situado en una sola epistemología, ¿no? O en una sola forma incluso de entender la terapia, sino que es hermosísimo escuchar cómo vas tejiendo con otro tipo de autores, ¿no? Y sobre todo pensando desde pensamientos del sur, ¿no? Entonces yo creo que eso, híjole, es de agradecer porque lo vuelve muy sui generis. Entonces me encanta aprender de ti. Me quedo con muchísimas reflexiones, sobre todo esta de no esencializar. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Habrán contextos en los que hay que entender históricamente por qué era importante que las personas LGBT nos atendiéramos con nosotros mismos y mismes, pero que no es una ley, ¿no? O sea, no es clavarse a que solamente nosotros, sino que por eso hay muchísimas personas aliadas, ¿no? Entonces, cerramos con eso. Te agradezco, te quiero un montón. Y Fíjate. se les hace este anuncio parroquial de que el seminario continúa. Seguimos teniendo ponentes que hacen investigación, que publican, que se sitúan desde pensamientos del sur, desde pensamientos de tercer orden, que tienen mucho en común con Edgar. Entonces, por eso es súper bonito. Están invitadas, son todos los viernes de 5 a 7 de la noche, con el mismo enlace Zoom para quien quiera, ¿vale? Y ahí estaré al pendiente de quienes vayan a querer lo del libro, ¿no? Todo lo monetario, porfis, con Edgar. Todo con él, yo no quiero nada de eso. Por favor. ¿Vale? Yo ya te comprometí ¿cómo se llama? A hacer, a Hacer, llevártelo. Por favor. ¿cómo se llama? Trabajo de venta. Está bien, está bien. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias. cuídense mucho. Nos estamos viendo y cualquier cosa, ahí estamos al pendiente. Gracias, Edgar. Un abrazo, cuídense. Bye. Bye. Gracias.